Bueno, vamos a empezar esta clase en la que vamos a analizar causas de justificación, concretamente legítima defensa, ejercicio legítimo de derecho, deber, oficio o cargo. He de decir, como siempre, que esto simplemente se trata del contenido básico o esencial, algo así como cápsulas, es decir, de información básica o esencial, pero tenéis más material en los materiales docentes y en los manuales de la asignatura. Bien, vamos a hablar de la legítima defensa, perdón, porque esto ha empezado desde el principio. Aunque puede servir un poco para repasar que, de nuevo, que existen dos formas de concebir las causas de justificación. Por una parte están la visión de la teoría de los elementos negativos del tipo y la visión tradicional que entiende las causas de justificación como que eliminan solo la antijuricidad pero no eliminan la tipicidad. Aquí, como estamos defendiendo todo el tiempo, entendemos que hay varios tipos de reglas o reglas de conducta en el Código Penal, dentro de las cuales están las reglas facultativas, y eso son las causas de justificación. Y una de las más importantes, de las más conocidas y de las que está aceptada, viene el artículo 20.4 del Código Penal, que habla del que obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran una serie de requisitos. Eso es la legítima defensa, que es una causa de justificación y elimina la antijuricidad. Perdón. Ahora ya estamos aquí. Bien, ¿cuál es, por tanto, el fundamento de la legítima defensa? El fundamento de la legítima defensa es el mismo fundamento que el de las causas de justificación, exactamente el mismo. Es, en este caso, la situación de legitimidad en la que está una determinada persona que protege un bien jurídico superior frente a un bien jurídico inferior, ¿vale? Y que, por tanto, tiene derecho a proteger sus bienes, ¿vale? La diferencia es que esa posición de legalidad, esa posición de legitimidad, parte precisamente porque es el propio sujeto en el que está en una posición de legalidad y el que, por tanto, tiene que, entre comillas, hacer de Estado para defender sus propios bienes, ¿vale? Por tanto, no estamos ante una cuestión de inimputabilidad, sino ante una causa de justificación. Tradicionalmente había dos, digamos, justificaciones o dos modelos de justificación de la legítima defensa. Digamos, uno que sería de ascendencia romana y otro de ascendencia germánica. La ascendencia romana tenía que ver más con el individualismo, la ascendencia germánica con una visión más social. Se decía desde una perspectiva individual que una persona tiene derecho a defender sus propios bienes. Ese sería el fundamento básico de la legítima defensa. Yo tengo derecho a defender los bienes frente a quien los ataca. El problema es que, en efecto, esto puede dar lugar a una extensión desmesurada. Yo puedo tener derecho a defender mis bienes frente a quien los ataca, pero si ese que los ataca entiende a la vez que yo estoy atacando sus bienes, nos encontraríamos con que desde una perspectiva individual es difícil saber quién, es decir, podríamos extender hasta el infinito la posibilidad de defensa si el único fundamento yo tengo derecho a defenderme a mí mismo. Por eso, desde una visión colectiva se habla de la autotutela, de la necesidad de autotutela cuando el Estado no está en el lugar o se muestra incapaz de proteger mis bienes. Bien, en este caso, es decir, también nos encontraríamos con un problema de exceso, que es que cabría frente a cualquier tipo de ataque. Por eso en la actualidad se utiliza un fundamento doble. De alguna forma, el fundamento de la legítima defensa es el que yo tengo derecho a defender mis bienes, eso equipara la legítima defensa o la relaciona con el estado de necesidad, pero además la clave de la legítima defensa es que yo, sobre todo, me sitúo en una posición de derecho a defenderlo, incluso aunque los bienes jurídicos sean iguales, cuando quien los ataca lo hace en una posición de ilegitimidad. En ese caso yo sumo al derecho a defender mi bien, a la parte del estado de necesidad, yo sumo la posición de legitimidad en la que me encuentro por el hecho de que el Estado me daría a mí la razón en el caso de que, digamos, pudiera defenderme, y como no está, tengo derecho a realizar ese ataque. ¿Se entiende? ¿Cuál es, por tanto, la diferencia básica entre el estado de necesidad y la legítima defensa? ¿Vale? Porque en realidad, es decir, el elemento de defensa y de defensa racional es bastante parecido. Es decir, hay una situación de riesgo y yo tengo que, frente a esa situación de riesgo, la única posibilidad es producir la lesión. Es necesario, por tanto, que haya
esa única posibilidad. Si yo puedo defenderme de otro modo, es decir, no habrá. Pero la básica diferencia con el estado de necesidad, ¿cuál es? La agresión ilegítima. En la legítima defensa existe una agresión ilegítima y por eso, digamos, el Estado se pone de mi parte y me deja lesionar el bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Sí, es decir, si las causas de justificación conforme al fundamento general responden a la existencia de un conflicto de intereses, una ponderación entre los intereses en conflicto que existen, en este caso se suma a la autoprotección, que sería el estado de necesidad, digamos, con la proporcionalidad se suma la posición de legitimidad. ¿Vale? Y la posición de legitimidad es la que permite que en este caso exista una causa de justificación. Defensa del derecho, agresión ilegítima. Bien, desde una perspectiva, eso también es importante, desde una perspectiva de evolución doctrinal del fundamento, se ha pasado de una idea de que básicamente el fundamento proviene de una negación del orden jurídico y por eso el Estado, digamos, me sitúa a mí en una posición preponderante, a una visión del realismo del Estado social en el que realmente hay que proteger bienes y el Estado no puede llegar a proteger todos los bienes y tiene que dar derecho, digamos, a que las personas protejan sus bienes en determinados estados cuando estén en situación de legitimidad. La primera pregunta, por tanto, que hay que hacerse en la cuestión de la legítima defensa es si todos los bienes, todo tipo de derechos son defendibles y, por tanto, darán lugar a legítima defensa en el caso de que se lesione otro bien. ¿Todos los bienes son defendibles y todos son igual del mismo modo, sí o no? ¿Y qué bienes no serían defendibles? El ejemplo de lo del honor, ¿es difícil? El Tribunal Supremo establece que sí que es posible defenderse frente al honor. Yo lo veo discutible. ¿Por qué? Es decir, pero aquí estamos hablando incluso de qué bienes yo podría defender. ¿Qué bienes son defendibles? Vamos a hacerlo en positivo. ¿La vida? Quizás lo bien jurídico más importante, ¿no? Más básico. La vida, la salud, Lo bien jurídico protegido por el derecho penal, quizá. Será todo, ¿no? Si se supone que son bienes jurídicos y tienen esa categoría, todos serán defendibles. En principio, en abstracto podrían ser todos, pero después hay que establecer determinados, digamos, elementos de comprensión. Lo primero, en cuanto a la titularidad, ¿son los propios o también de terceros? Bien, y de terceros, es decir, de terceros, es decir, también cuartos, quintos y sextos, quiero decir. Es decir, ¿tienen que ser de personas cercanas a mí para que haya legítima defensa? No. ¿Pueden ser de personas ajenas? Sí. ¿Puedo yo actuar en legítima defensa para salvar a un tipo que no conozco de nada? ¿Puedo matar a una persona que va a agredir ilegítimamente cuando yo no estoy en una posición? ¿Puedo o no puedo? Sí, ¿vale? Esto se entiende. Bien. Susceptibles de defensa. Esto es importante también. ¿Qué significa que sean susceptibles de defensa? Pues que hay bienes que no va a ser posible defenderlos. El honor, es decir, evidentemente, yo creo que es uno de los casos en los que no es susceptible de defensa. Es decir, requiere una reacción inmediata, incluso violenta. En el honor es posible defender, en principio, ya os dije que yo creo que sería posible hablar, por ejemplo, de un delito de daños, el de la radio, que rompe los cables para evitar que se produzca la injuria en el momento en que se va a producir. En abstracto es posible. En el caso que estamos imaginando, el de uno que insulta, es decir, insulta, ya se ha producido la lesión o el daño y por tanto no es posible la reacción. Es curioso que el Tribunal Supremo eso lo ha admitido en algún caso, aunque en mi opinión no es defendible, ¿vale? Pero imaginemos otro tipo de bienes. ¿Qué bienes jurídicos no serían posibles defender? ¿Es posible defender la seguridad vial con una agresión ilegítima? Es decir, imaginemos un tipo que adelanta por la derecha, entonces cuando está adelantando por la derecha tú haces ¡ah! y te pones, eso sería una... No, ¿verdad? Es decir, hay bienes que son de titularidad colectiva, de titularidad incluso bienes supraindividuales, que son difíciles plantear una defensa, ¿vale? La salud pública. La salud pública, es decir, como tal, es decir, la salud... Sí, la salud de todos sí. Ahora, la salud pública en abstracto sería difícil. Sí, sería difícil pensar una defensa frente a es decir, un tío que está vendiendo drogas y le pego, no sé, es decir... Alguien, por ejemplo, tiene un accidente, tú lo coges en tu coche y yendo para allá tienes un accidente y matas a otro por el cumplir para salvarlo. Ya, pero eso no es ya un bien jurídico abstracto, sino es un bien jurídico en concreto. En todo caso, el Tribunal Supremo
inicialmente restringía la legítima defensa a bienes como la vida o la integridad física, además, tal y como se consideraba antiguamente, no con el concepto salud personal, pero bueno, vida o salud. La razón es que el Tribunal Supremo la legítima defensa casi siempre la ha entendido como una reacción, digamos, física o impulsiva frente a un ataque físico también, violento, violencia física. Por tanto, normalmente son estos bienes los que se van a ver en conflicto. Sin embargo, ha venido admitiendo en la actualidad otros bienes. El bien jurídico, libertad sexual. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a que pueda haber legítima defensa frente a una agresión a la libertad sexual? No. El bien jurídico, honor, que el Tribunal Supremo lo admite y que yo sigo pensando que en muy pocos casos se podrá, pero básicamente por el tipo de ataque, porque va a ser muy difícil defender. Y sobre todo porque, es decir, en el caso, podría entenderse a lo mejor como es un delito permanente, es decir, que se puede cometer, no es más que sea un delito permanente, es un delito de consumación instantánea. No es un delito permanente en realidad. Quiero decir que se puede cometer de forma permanente. Imaginemos pues que una persona me está insultando y sigue diciendo cosas y después del primer insulto yo le pego un puñetazo, etcétera, etcétera. Conforme a la teoría del Tribunal Supremo eso podría ser legítima defensa. La cuestión está en que es cierto que puede haber una defensa respecto a los actos, pero en mi opinión tampoco es proporcional, sí. Bueno, en todo caso, el patrimonio. En cuanto al patrimonio, ¿puede existir legítima defensa frente al patrimonio? ¿Algún caso? Te van a robar. Sí, es decir, puede existir legítima defensa. ¿Puede haber, es decir, una lesión de la salud para proteger el patrimonio? Claro, el problema más que en abstracto, en que qué bienes puedan ser proporcionales, está en la necesidad o en la racionalidad respecto a la necesidad de la defensa y en cuanto a la utilización del medio en relación con la defensa. En el caso que entre en tu casa y tú le pegas un puñetazo y le rompes todos los dientes. Bien, este caso viene en relación con la modificación del artículo 24 que dice que en caso de defensa de la morada o sus dependencias se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Esto es interesante, la pregunta es, esto ya viene además de una, en realidad jurisprudencialmente venía siendo aceptada la idea de que la entrada en la morada ya es agresión ilegítima. Existe agresión ilegítima desde el momento que haya una entrada indebida, ¿vale? Bien, imaginemos que hay una entrada indebida y en efecto debido a esa entrada indebida yo veo un tipo que entra en mi casa por la ventana y conforme entra por la ventana, pues cojo, yo qué sé, el árbol de Navidad o no sé, es decir, una de las botellas del Pisco Labis, ¿vale? Es decir, y le rompo la botella en la cabeza. Eso sería... ¿legítima defensa, sí o no? Me llevo la pistola y está apuntado y tú le pegas con la botella y se la proporcional. Sí, eso sería incluso ridículo, es decir, sí, porque probablemente te mataría. La cuestión está en que, en principio, es decir, todo depende más de la racionalidad del medio, ¿vale?, en relación con la necesidad de defensa, que en abstracto con la importancia de los bienes. Es decir, en principio sí puede ser una defensa. Ahora, ¿sería, por ejemplo, legítimo pegarle un tiro, matarle? ¿Os acordáis del caso de los Tous? Es decir, el caso del tipo que entra a robar, en realidad, es decir, si no me equivoco, están a la puerta, van en efecto a robar y uno de ellos ya ha entrado, él lo que hace es coger su coche porque él vive en la casa de al lado, observa cómo están entrando en la casa de los Tous, él es el cuñado además, es guardia de seguridad, tiene una pistola reglamentaria, él lo que coge es el coche, da la vuelta a la manzana, se pone al lado de los dos que están esperando a que salgan y dispara sobre uno de ellos en la cabeza y lo mata y dispara al otro, que el otro se escapa, creo. ¿Eso sería legítima defensa? ¿Ha habido agresión ilegítima? ¿Puede haber habido agresión ilegítima en el caso de que se diga que hayan entrado o estén de forma ilegítima? Sí. La cuestión es, volvemos, no es una cuestión de defensa o de comparación entre los bienes en este caso, sino de racionalidad del medio de defensa, ¿vale?, con respecto al bien que está puesto en peligro. ¿Se entiende? ¿Y hasta dónde llega el límite de la capacidad racional en medio de la... Pues ahora hablaremos de ello, pero en principio el límite es la racionalidad. Claro, es una valoración.
es una valoración, es decir, no te puedo decir, dependerá del caso, pero el límite es la racionalidad. ¿Se puede proteger el patrimonio? Sí, es decir, me puedes decir, pues cuando la salud sea... ¿Puedo proteger el patrimonio con un atentado a la salud? ¿Puedo realizar, por ejemplo, un daño para evitar un tal? Pues en principio el derecho te puede decir que sí. Ahora, ¿puedo realizar un daño en el caso de que el único medio para proteger el patrimonio sea realizar un daño que va a ser, por ejemplo, pérdida o inutilidad de un miembro principal? ¿Existe legitimidad para ello? Yo en principio te diría que no. Yo en principio diría que no. Pero de una línea a otra también los límites son pequeños. Vale. Bien. Vamos a hablar, por tanto, de los requisitos legales de la legítima defensa, porque el fundamento está claro y, por tanto, es decir, la derivación del fundamento, la extensión del fundamento es la concreción de los requisitos que establece la propia legítima defensa. Una agresión ilegítima, esos son los presupuestos, en primer lugar. Ahora veremos que es un requisito, pero es el presupuesto. Si no hay agresión ilegítima, no hay defensa. Por tanto, este es un requisito que va a ser esencial y que si no se da, además, es decir, que si se da, es decir, si no existe, no puede haber la aplicación de una eximente incompleta. ¿Vale? En todo caso, lo que puede haber en algún caso sería una legítima defensa putativa, un error. ¿Vale? Bien. La agresión se ha entendido casi siempre como un acometimiento físico y es difícil no entender casos de acometimiento físico para que haya agresión ilegítima. ¿Puede haber agresiones no físicas? Sí, ya hemos visto que sí, es decir, que el Tribunal Supremo las viene admitiendo, que puede haber agresiones no físicas. Son más difíciles de imaginar, pero existen supuestos. En todo caso, la agresión tiene que ser actual y tiene que ser real. ¿Vale? Sí. Pero en el caso, por ejemplo, del maltrato psicológico, el maltrato de género psicológico, ahí no está haciendo ninguna agresión física, pero por ejemplo en el caso de Lorena Bobbitt, ¿verdad? No sé, la mujer está... Me suena, pero me suena mucho. Ah, sí, la Bobbitt, sí. O sea, la maltrataba... Sí, hacer un Bobbitt, perdón. Es decir, sí, sí. Ahí sí que sería legítima defensa. Maltrato psicológico continuado sobre... ¿Qué pensáis? Contestad vosotros a esa pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Sería legítima defensa o no? Si el caso, tal y como, si no me equivoco, fue por la noche, le durmió, estaba borracho, bueno, le durmió. Se durmió él solo, sí. Y en ese momento raca, ¿no? Bien. Es un miembro principal, dependiendo de para qué sí, pero se considera, el Tribunal Supremo no sé por qué lo considera principal, creo que es bastante lógico, sí. Creo que no es esa la discusión. La discusión más bien sería, ¿es causa de justificación en ese caso? La pregunta, es decir, en este caso, ¿en qué cuestión? ¿Es una cuestión de bienes? ¿Ella tiene derecho a defenderse es decir, por ejemplo, cualquier tipo de ataque psicológico que afecte la dignidad, tal? Sí, tiene derecho a defenderse. Ahora, ¿el problema cuál es? Es decir, ¿es una agresión ilegítima, sí o no? Sí, pero ¿cómo tiene que ser la agresión ilegítima? ¿Vale? Y además, en este caso, es decir, también podríamos discutir sobre la defensa, sobre el concepto de defensa, que está además totalmente relacionado con. Entonces, si no sería una legítima defensa, que yo lo veo difícil, ¿qué podría ser en todo caso? Falta de culpabilidad. Y concretamente por... Puede ser insuperable o inimputabilidad. Es insuperable, que le está cortando la ala. Empezó él, ¿vale? No, pero Sí, ella- claro. Bueno, es inimputable porque Inimputabilidad, que no está de la generación mental, La vuelvo loca. Esto tendré que quitarlo. En todo caso, es decir, en efecto, es decir, si hay alguna causa, si se le ha producido algún tipo es decir, de elemento que elimine la responsabilidad, sería relacionado con la culpabilidad, ¿vale? Con la exigibilidad, con la capacidad de comprender y actuar conforme a la comprensión. En este caso, es decir, lo del miedo insuperable es bastante difícil. Es bastante difícil. Yo creo, es decir, pero bueno, podría entenderse, yo creo que estaría más cerca de cuestiones de inimputabilidad, como algún tipo de trastorno mental transitorio producido pues por una situación de ataque continuado, conforme al cual pues haya perdido la capacidad de comprender. Que sepa lo que está haciendo, sí, es decir, pero que sea capaz de comprender el significado que lo está haciendo es lo que estamos valorando, los efectos de la culpabilidad. ¿Vale? Pero no, en todo caso, los efectos que nos interesa ahora, que es la legítima defensa, diríamos que no. No sé si... Lo del bien insuperable también depende de lo que hubiera pasado antes de que se quedara durmiendo.
Sí. Porque imagínate que la amenaza de muerte la está dando de hostia y se ha quedado durmiendo, porque era muy... Sed políticamente correctos, por favor. Sí, podría ser. En todo caso, me sigue cuadrando más el trastorno mental transitorio. Pero vamos, en todo caso, que puede ser sobrevenido. Es decir, no tiene por qué ser una situación de la que parte, puede ser sobrevenido y puede ser pues por una situación de ese tipo. En todo caso, volvemos a lo que nos interesa ahora, que es que la agresión tiene que ser real y tiene que ser actual. Y que sea real nos entronca con la legítima defensa putativa. Igual que el estado de necesidad putativo, ¿qué es la legítima defensa putativa? Que cumple los presupuestos objetivos. Vale, el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, en este caso sobre la legítima defensa y concretamente sobre el presupuesto esencial de la legítima defensa, que es que está existiendo una agresión de la que me tengo que defender. Si os acordáis, uno de los casos que puse en clase, el de la chica que ha sido violada hace unas semanas, viene con el spray tal, aparece un tipo con un bate corriendo hacia ella, en realidad el tipo va a coger el autobús del equipo de béisbol, pero ella no lo sabe, está a oscuras, viene un tío chillando con el bate y le echa spray en los ojos, de esos que producen además la pérdida de la visión, y el chico ya no se dedica al béisbol. Sí, gracias a eso gana una medalla de oro en la Olimpiada Paralímpica, pero bueno, el caso, es decir, porque en realidad era bastante mediocre cuando tenía ojos. Perdón por el ejemplo, habíamos dicho de ser políticamente correctos. En todo caso, ¿me seguís? ¿Existe agresión? No existe agresión. En todo caso, es decir, ¿existe por tanto legítima defensa? No existe legítima defensa. Ahora, ¿qué existe en este caso, por tanto? ¿Cómo se soluciona? Miedo insuperable no. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, puede ser miedo insuperable. ¿Error qué? ¿Sobre qué? Sobre los presupuestos objetivos de la persona. Muy bien. ¿Y sobre qué? Pero puede ser que sea una agresión. Tú piensas que te van a agredir, ¿no? O que puede ser, por ejemplo... ¿Cómo? ¿No te he oído? Que puede ser que te estés equivocando sobre si es una agresión o no, o que sea una agresión real, o sea, es lo mismo. Pero si, por ejemplo, fuera actual, que tú te creas que tú actúas cuando no se actúa sería un error sobre un error putativo, por ejemplo, si mismo... Sí, también puede ser, sí. O sea, que si me pegan, no me acuerdo yo te hacen algo hoy, si mañana se lo hace, puede ser un error putativo de legítima defensa. A ver, perdona. Actual es que esté pasando, que la agresión sea actual. Va a haber una agresión, pero no la van a hacer hoy, ¿vale? Y yo tal, bien, podría ser también, es bastante raro. Pero en este caso lo que estamos planteándonos es simplemente sobre la propia existencia de la agresión. No está habiendo agresión y yo me defiendo. En ese caso sería un error sobre los presupuestos objetivos, que funciona exactamente igual que un error de tipo. Porque si seguimos la teoría de los elementos negativos del tipo, en última instancia estaríamos ante, y por tanto aplicaríamos ¿qué? La imprudencia en el caso de que exista tipo imprudente, ¿vale? Esto está ya claro, lo hemos visto en el estado de necesidad. Bien, vale. Actual, dos casos. Un ataque que ya ha cesado y una simple amenaza. ¿Qué pasa? Por eso quería que esperaras. ¿Qué pasa cuando el ataque ya ha cesado? ¿Os acordáis del caso que puse? Uno entra en casa, es decir, por cierto, si no hay agresión, por ejemplo, es decir, yo te estoy apuntando con una pistola de balas de fogueo, y por eso no vamos a entrar en la cuestión del espectador ex ante, pero cualquiera diría en principio que en efecto la pistola es decir, una pistola real, ¿vale? Y sin embargo no lo es, ¿vale? No lo es. Cualquiera hubiera actuado de esa forma, pero no lo es una pistola falsa. ¿Vale? Si yo disparo a quien me está apuntando con una pistola falsa, ¿hay legítima defensa, sí o no? Hay un error sobre los presupuestos objetivos de la persona. No, porque no hay agresión real. ¿Vale? No hay agresión real. Imaginemos que yo entro en mi casa, veo como un tipo dispara a mi mujer, apunta a mi hijo, y en ese momento que apunta a mi hijo le disparo, pero ya no le quedaban balas. ¿Hay legítima defensa, sí o no? No, ¿por qué? Porque el ataque ha cesado ya. El ataque ha cesado. Entonces, ¿qué estamos? ¿Ante un qué? ¿Vale? Invencible, evidentemente. Absolutamente invencible. No se puede salir de ninguna forma de ese error y, por tanto, se elimina totalmente la responsabilidad porque estamos ante, es decir, la no existencia, en este caso, es decir, de la parte subjetiva que hace que haya responsabilidad. ¿Sí o no? ¿Vale? Bien. ¿Y qué pasa con la simple amenaza? Una persona me amenaza y yo pienso que eso significa que me va a atacar y me defiendo.
no es legítima defensa, pero podría ser error. Pero ya tiene que ser una amenaza muy... Depende, evidentemente, depende, ¿vale? ¿De qué? Pues de que desde una perspectiva objetiva podamos decir que el sujeto, es decir, no podía salir del error de que eso fuera, ¿vale? Depende esencialmente de que sea vencible o invencible. Un ejemplo, más o menos. Que haya visto a lo mejor que haya matado a uno. Ese es un ejemplo en el que sería invencible, es decir, el ejemplo que apunta al hijo, ¿vale? Es decir, es una amenaza, no está existiendo ataque, ese sería un ejemplo. Otro, es decir, en el que digo, no sé, es que depende, es decir, si depende. ¿Cómo? Que haya poniendo bombas a todos los vecindarios y dice que te va a poner aquí mañana. Un etarra que le dice que ha ido poniendo bombas a todo el vecindario. Que sepas que el que te está amenazando es un sicario. Sí, son casos en los que, es decir, pero son casos en los que me da la sensación de que la actualidad de la amenaza es bastante débil, sí. En cambio, el caso que estamos poniendo es que la actualidad de la amenaza hace que parezca, es decir, que el ataque va a ser inminente. Si alguien está con una navaja así y te amenaza... ¿Con una navaja cómo? Así. Así, vale. De 28 centímetros, vamos. De 28,5. Sí, ¿no? Sí. Venga, ¿qué? Y tú tienes una pistola y te dice, te voy a matar. Sí, porque me apetece. ¿Y tú qué coño? A ver, eso es que no hay proporcionalidad. La tengo completo. A ver, depende. Y si sabes que eres un experto con la navaja y te va a hacer besito. aquí, La verdad es que el supuesto tal y como está explicado no es muy real. El del extraterrestre tampoco, eso te lo voy a reconocer. Pero, es decir, no parece que exista eso de pa. Es decir, pun, bien, sí, bien sea pa o pun, no parece que exista, es decir, un ataque inminente. Ahora, es decir, cuando alguien te dice te voy a matar, si es en serio, es decir, el tema es muy serio, es decir, es una amenaza y es decir, amenaza significa que existe un peligro para el bien. Si existe realmente ese peligro, sí que existiría legítima defensa. Depende, es una valoración de que existe el riesgo. Pero quizá el tío de la pistola tendría que esperarse a que el cuchillo se... Pero no queríais el pisco labis, os estáis entreteniendo. Venga, sigamos. Interesante también la cuestión de la ilegitimidad. La agresión tiene que ser ilegítima. ¿Qué significa que sea agresión ilegítima? Es decir, ¿significa que tiene que ser delictiva? ¿Sí o no? Vamos a ver, una agresión ilegítima, un hecho ilegítimo es también un hecho ilícito. Aquí hay varias cuestiones. Primero, ¿tiene que ser desde el punto de vista penal o un ilícito yo me puedo defender de un ilícito? Primera cuestión. De otra vía, administrativo, civil, etcétera. Y segunda cuestión, ¿penal tiene que ser penalmente relevante? Es decir, ¿tiene que ser delito? Respecto a la primera pregunta, ¿la agresión ilegítima tiene que ser de carácter penal, sí o no? Sí. Pues el patrimonio no es penal. En el patrimonio no todo ataque al patrimonio es penal. Parezco el mini yo. Pero, es decir, pregunta, ¿tiene que ser de carácter penal, sí o no? Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque representa también los ataques más graves, por tanto solo habrá frente a los ataques más graves. Segunda, ¿tiene que ser delito? Sí, no lo sé. ¿Tiene que ser delito? Exactamente. Se ha ido aceptando en la actualidad que lo que tiene que ser básicamente es antijurídica. Por tanto, la agresión ilegítima tiene que ser por lo menos un hecho típico y antijurídico. Es decir, que cabría defensa frente a los inimputables. Sí. Cabría defensa frente a un loco que va a atacar a una persona que está en un estado de esquizofrenia y cree que está cortando la cabeza de avestruces y en realidad es la tuya y tú dices, chato, no hago cuá. Pregunta, ¿cabría defensa en ese caso, sí o no? Sí. ¿Y frente a un niño? Imaginemos el supuesto de un niño de 5 años que coge lo que cree que es una pistola de juguete, pero es una pistola de verdad, apunta, le digo, ¿esto es una pistola de verdad? No, voy a disparar. Yo tengo otra pistola, ¿le puedo pegar un tiro en la cabeza al niño, sí o no? No, el supuesto, es decir, es interesante, porque desde una perspectiva típica diríamos que claro que existe, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿es una agresión ilegítima? Depende, pero no puedes tocarle la pierna.
No, no puedes disparar a la pierna porque el niño es tan bajito, además está así, es decir, yo qué sé. Hombre, Sí, eso ya me mataron. Te lo voy a poner peor, es decir, es muy cruel, pero es decir, el niño... No, no lo voy a poner tan cruel. No. Una amenaza real. Es una amenaza real, de hecho ha disparado, es decir, ya, dispara, ¡pam! Y ves como la bala pega en la ventana. ¡Papá! ¿Vale? Ha disparado 3 veces, ¿vale? Como en Pulp Fiction, es decir, dices, ya ves los agujeros. Entonces la única forma que tienes es de... La única. Sí, claro. hombre, si tienes posición de ¿Sabes que tengo un si es tu hijo y tienes una posición ahí de Bueno, ahí entraríamos en si tú has creado el riesgo dejando la pistola o no has dejado la pistola, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, en principio, desde una perspectiva teórica, frente a los inimputables, en general, puede existir legítima defensa. Mi opinión es una cuestión que habría que quizá discutir. En todo caso, por lo menos tiene que haber hecho típico y antijurídico. Esto significa que no cabe la legítima defensa frente a un ataque, es decir, putativo, ¿vale? ¿Cabe o no cabe? Imaginemos que la tipa, es decir, que rocía al tío al chico que va con el bate, ¿vale? Corriendo. Cuando va a rociarle, el tío ve que va a rociarle y el tío hace ¡pum! Y le pega con la cabeza con el bate. ¿Existe legítima defensa, sí o no? Sí. Por parte del chico. Sí, porque no hay... ¿Estáis seguros? Pero acabas de decir lo del extraputativo. Pues por eso digo. ¿Estáis seguros? ¿Existe legítima defensa por parte del chico, sí o no? No es un hecho típico el de la... ¿Es un hecho típico y antijurídico el de la chica? Tirarles para los ojos que te quita la visión. ¿Es un hecho típico, sí o no? Lo acabamos de decir. Es un tipo subjetivo, ¿no? Vamos a ver, es un error de tipo, Sí. pero es un tipo imprudente. ¿Existe frente a los hechos imprudentes? ¿Existiría, sí o no? Sí, simplemente si yo decía invencible. Si era... En principio, si es vencible y es un hecho imprudente, podría existir defensa en ese caso. Podría existir. Es un caso bastante complicado de que suceda. Si es invencible, ¿qué? No cabe, evidentemente. ¿Vale? ¿Se entiende esto o no? Lo digo porque esto puede ser importante de cara al examen práctico. Pero, o sea, el tema es que si a ti, yo te agredo a ti, ¿Tú te puedes defender frente a la agresión, sí o no? No. pero, o sea, A ver, yo te agredo a ti. ¿Tú te puedes defender? Sí. Tú entonces defendiéndote me atacas. ¿Yo puedo defenderme? sí, no. 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 No, porque yo actúo, es decir, en agresión ilegítima y por tanto, sí, no. ¿Vale? También ha habido un error por el subjetivo de la justificación por parte del padre, ¿no? No he dicho para el examen del día 8, he dicho para el examen. También había un error sobre los presupuestos de la justificación para el tío de debate, ¿no? Dependiendo. No, si el tío no hace nada, es decir, el tío tampoco realiza un hecho típico. Es decir, pero lo que nos estamos preguntando es si existe legítima defensa, no si el hecho es típico. Legítima defensa no existiría porque la legítima defensa tiene que ser cuando exista por lo menos un hecho típico y antijurídico. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Agresión ilegítima. Bien, la clave en todo caso en la legítima defensa estriba aquí, ¿vale? En la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, ¿vale? Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. La necesidad de la defensa y la racionalidad del medio. Medio racional, medio necesario. Necesario tiene que ser ese medio y racional, es decir, ¿en relación con qué? Pero en relación, la proporcionalidad, ¿con qué? Con el ataque, No con el ataque, sino con la defensa, exactamente, con la defensa. La cuestión está en que lo que yo utilizo no es en sí mismo, sino que lo que yo utilice será racional o no en relación con lo que yo pueda utilizar para defenderme. ¿Se entiende? ¿Vale? Se trata, por tanto, tiene carácter reactivo, ¿vale? La necesidad tiene que haber carácter reactivo, tiene que haber previamente una agresión y además un elemento temporal, una relación entre la agresión y la reacción para que podamos hablar de una necesidad racional, ¿vale? Es un elemento esencial y, por tanto, no cabe eximente en la ausencia. Es decir, si no, es decir, hay racionalidad ninguna porque no hay necesidad, no hay, es decir, en este caso, eximente incompleta. En todo caso, lo que puede haber,
caso de que haya un error, es una legítima defensa putativa, ¿vale? La racionalidad, el fundamento, principio de proporción equitativa. No hay una proporcionalidad entre los bienes, tampoco exactamente una proporcionalidad en los medios, pero todo tiene que ver con una proporcionalidad. La proporcionalidad entre que yo tenga, la posibilidad que yo tenga para defenderme sea la menos lesiva de entre las existentes. ¿Ya puede ser que sea proporcional si solamente tienes una pistola? Claro, el tema está que no se refiere al medio, sino a las posibilidades de defensa del agredido. Y en el fondo también tiene que ver, por tanto, con los bienes en los que se produzca. Si yo, por ejemplo, alguien me va a producir una lesión leve y solo tengo una pistola, ¿qué? ¿Puedo utilizarla? Pues no, porque, es decir, desde una perspectiva de la dignidad y de la proporcionalidad equitativa como fundamento, si realmente la lesión va a ser mínima, es decir, el daño es demasiado excesivo como para producir, o como para que digamos que el medio en este caso es racional, ¿vale? Dime. Si tú, por ejemplo, estás frente a una persona que te quiere pegar, tú sabes, conoces a esa persona y sabes que a lo mejor que ha estado practicando taekwondo su vida, o un arte marcial o lo que sea. Sí. Y tú lo único que tienes a mano es un cuchillo y sabes que sin el cuchillo no te vas a poder defender porque sabe artes marciales y te va a pegar, te va a pegar. Sí, sí. Entonces, tú puedes utilizarlo eso, el cuchillo. ¿Cómo? O sea, me refiero, sería proporcional. ¿En el momento en que se acerca puedes clavárselo así? No. En el momento en el que... No, en el momento en que se acerca y te dice tú puedes coger el cuchillo y clavárselo así, clavárselo en el costado. Pregunta, ¿sería necesidad, es decir, sería un uso racional del medio? No. En el momento que ya hayas sacado... Cuando ya te está pegando, ya lo sabes. No, pero yo lo que digo es, en ese caso sería necesidad racional dependiendo, es decir, dependiendo. Pero ese es el caso clave, porque si tú primero lo enseñas así, ¿eso sería necesidad racional del medio empleado? Sí, eso es racional. Que tú digas, no vengas, que si no, catapum, chimpum. Si no haces eso y tú lo que esperas es que te ataque y se lo clavas, es decir, pues en ese caso, es decir, es decir, tú no has hecho todo lo que tenías que hacer para defenderte de forma adecuada. Claro, tampoco es eso. Imaginemos que el tipo ya ha empezado a pegarte, ¿vale? Tú no has tenido opción de demostrar, ya ha empezado a pegarte. Y lo que tienes es el cuchillo. Poníamos el caso, ¿os acordáis del caso de la violación? La mujer que está siendo violada, lo único que tiene, es decir, en las películas americanas tiene un picayelos, ¿vale? Es decir, siempre. Bueno, pues lo único que tiene es eso. Y no tiene forma, es decir, de hacer otra cosa que clavarlo en el costado porque no puede mover el brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no referido tanto al medio, sino a las posibilidades de defensa con respecto al agredido, ¿es racional o no? Sí, sí es racional, ¿vale? Ahora, hiere con el arma cuando podría detener la agresión con exhibirla. Significa, es decir, que yo, tengo que exhibir el arma porque sí, dependiendo del caso, pero lo lógico es que si yo tenía la posibilidad de detener el ataque cuando yo exhibo el arma, si me espero a exhibirla que me ataque, es decir, o si me espero a utilizarla que me ataque, quizá no esté utilizando todos los medios racionales para defenderme. ¿Se entiende o no? ¿Vale? Causa lesión con un objeto contundente pudiendo usar la fuerza física. Depende. Depende. Es decir, si vienes tú contra mí, pues tendré que utilizar todos los objetos contundentes que tenga, porque con mi fuerza física no te hago nada. ¿Vale? Eso es la racionalidad del medio empleado. ¿Es sencillo? No. Implica que una valoración de si el medio que se utiliza es el menos lesivo de entre todos los posibles para repeler la agresión física. Cuidado, de forma efectiva. A lo mejor es cierto que con mucha suerte, si te pego un puñetazo, en vez de utilizar el bate que tengo, o de enseñarte el bate que tengo, a lo mejor es posible que lo consiga, pero desde luego, es decir, más probable que con un bate pegándote en el hombro consigas no atacarme con el cuchillo con el que vienes. Es decir, no hay que exigir un cálculo racional, un análisis exhaustivo de todas las posibilidades en un momento de conflicto y de situación, sino que hay que ponerse en el lugar de la persona que está recibiendo la agresión y ver cuál es la posibilidad más racional de actuar en esa forma. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Bien. Y después viene otro elemento interesante que es decir, la falta de provocación suficiente. ¿Qué significa la falta de provocación suficiente? Bueno, este es un caso, es decir, es un requisito, en mi opinión, bastante complejo. Está basado en la versaria in re ilícita, es decir, el que hace algo ilegal tiene que asumir las consecuencias de lo que hace.
o algo contrario a derecho, tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Ahora, evidentemente, la provocación suficiente no se puede entender como agresión ilegítima, porque si se entendiera como agresión ilegítima, en realidad sería redundante. Porque claro, si yo actúo con agresión ilegítima frente a una agresión ilegítima posterior, no puedo defenderme. ¿Esto se entiende? Si yo soy el que, es decir, intento matar a otro y después el otro para defenderse intenta matarme a mí, yo no puedo decir, no, es que le he matado pero en legítima defensa. Ya, pero es que tú has intentado matarle primero. ¿Se entiende? Por tanto, si no es agresión ilegítima, ¿qué es provocación suficiente? ¿Entendéis el problema? Vamos a ver, si yo en un bar, estoy en un bar, yo no, ¿vale? Un tipo que va a bares, es decir, por ejemplo, don José Poveda, ¿vale? Poveda Ruiz Poveda. José Luis, perdón, bien. Don José Poveda va a un bar de los que él frecuenta, se pone además en esa posición en la que se suele poner, y hay una pareja hablando, y a la chica le dice, puntos suspensivos, ¿vale? Pero le dice una determinada frase, es decir, relativa a su cuerpo, ¿vale? Que no le sienta muy bien ni a la chica ni al chico, ¿vale? Entonces, el tipo cuando le dice eso, ¿vale? Una frase desagradable, relativa a su cuerpo, etcétera, etcétera, el tipo va a agredir a José Poveda, ¿vale? Pregunta, ¿puede José Poveda defenderse, sí o no? La provocación no es suficiente. ¿Nos estamos refiriendo a ese tipo de provocación o a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a ese tipo de provocación y no. Y si no, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque si lo que hace José Poveda es primero intentar pegarle al tipo, ¿puede después José Poveda cuando el tipo le pega a él? No. Y este es el problema además que se relaciona con el tema de la riña tumultuaria que no hemos hablado antes. Se entiende generalmente que no cabe la legítima defensa en una riña tumultuaria. Cuando varios empiezan a agredirse entre sí, se entiende que la legítima defensa no cabe. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando varios se acometen entre sí no hay un inicio de una agresión ilegítima, sino lo que hay es que varios empiezan una pelea. Ahora imaginemos que hay varios que empiezan una pelea y otros que se defienden de ella. Desde ese momento las agresiones que produzcan este otro sector serían agresión ilegítima, ¿sí o no? ¿Serían legítima defensa, por tanto, sí o no? En principio el Tribunal Supremo está empezando a flexibilizar la idea de que no cabe la legítima defensa dentro de la riña tumultuaria, y por tanto, dependiendo del caso, sí, pero cuando se demuestre que efectivamente ninguno de ellos ha provocado o ha iniciado la agresión. Entonces, si no estamos en ese caso, ¿qué significa provocación suficiente? Si yo insulto a otro, ¿puedo después defenderme, por ejemplo? Imaginemos que yo insulto a otro gravemente, hijo de pam, 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 se lo digo a uno. Este viene a agredirme, yo me defiendo. ¿Eso es legítima defensa, sí o no? Hay después provocado el peligro. Vamos a ver, aquí hay provocación. La cuestión está en determinar si la provocación es suficiente o no y cuándo consideramos que la provocación es suficiente. Yo sinceramente es un requisito que no entiendo del todo. Pero el otro no está creando un riesgo igual que el otro, o sea, no es lo mismo que pegar. No, pero no estamos hablando el legislador lo ha metido y no hablamos de agresión ilegítima, porque si hubiera metido agresión ilegítima o hubiera querido meterlo como agresión ilegítima, estaría metiendo algo que ya está metido dentro del propio concepto de legítima defensa, con lo cual lo ha querido meter. Por tanto, sí que yo creo que el caso del insulto, por ejemplo, sería un caso en el que no cabe legítima defensa. Si yo insulto a otro y el otro viene y me da un tortazo, yo no puedo defenderme. Entonces, a la primera de cambio... ¿Es eso? ¿Estamos diciendo eso? A mí es decir, el criterio no me gusta porque la única lógica es que diga que eso es así. Y sin embargo no me parece lógico que, es decir, ¿por qué? Porque el versar in re ilícita está basado en que las consecuencias que uno realiza, pues uno tiene que ser responsable de ellas. Pero eso no me convierte a mí responsable de una lesión por un insulto, ¿o sí? Yo también creo que no. Yo tengo una pregunta, lo que has comentado antes de que No, volvamos a esto. Lo de la riña tumultuaria, si tienes dudas, lo damos después. Entonces, ¿en qué queda la falta de provocación suficiente? Sí, en un criterio, en mi opinión, muy discutible y que además, es decir, el Tribunal Supremo lo aplica también de forma muy restrictiva. En mi opinión, dependerá mucho de los casos
pero creo que, es decir, es discutible que se aplique el mismo. Ahora, bueno, es decir, puede aplicarse, tal y como está configurado en el Código Penal, para supuestos en los que en efecto no ha habido una agresión ilegítima, pero el que se defiende sí ha iniciado o ha provocado la situación de forma inicial. En mi opinión, repito, de forma muy discutible. Dime la pregunta respecto a la riña tumultuaria. Estaba diciendo que en el caso de que un grupo se estuviera defendiendo y el otro atacando, no existiría legítima defensa, aunque ahora sí que está empezando. No, yo he dicho que podría existir legítima defensa. Y que ahora el Tribunal Supremo lo está empezando a apretar. Sí. Entonces antes, por ejemplo, en el caso de un grupo de asaltados, por ejemplo, y la policía, ahí no existiría legítima defensa, si se estuvieran... Es un caso bastante evidente en el que es difícil que exista legítima defensa por parte de ninguno de los dos, porque, es decir, los exaltados, como lo has dicho en principio, bien, pero en todo caso no actúan de forma legítima, parece, es decir, sobre todo si tiran y actúan de forma violenta, no actúan de forma legítima, y la policía actúa de forma legítima, pero además en el ejercicio del derecho de deber, oficio, cargo. Por tanto, no estamos ante un caso de legítima defensa. Los casos de riña tumultuaria, es decir, no sé si habéis asistido a alguna riña tumultuaria, queriendo o sin querer, pero en todo caso, es decir, en los casos de riña tumultuaria normalmente no hay un inicio claro, y lo que hay es un ejercicio de violencia por parte de dos grupos o de varios grupos de forma indiscriminada. Ahora, también hay casos que, digamos, objetivamente veríamos como de riña tumultuaria, en los que en cambio sí podríamos decir que ha habido un grupo que ha ido directamente a agredir a otro. Imaginemos, por ejemplo, una desproporcionalidad de inicio, un grupo que va con armas, es decir, con navajas, por ejemplo, contra un grupo que, es decir, no lleva absolutamente nada y que no tenía previsto luchar. Eso es lo que hace que, es decir, algunos del Tribunal Supremo estén incluyendo el elemento intencionalidad, es decir, como elemento esencial para saber si hay o no hay riña tumultuaria o si hay una defensa o una agresión en una determinada riña de un grupo muy grande. Hay una sentencia conocida en la que primero se absolvió y después se condenó de nuevo y no se apreció la legítima defensa. Primero se condenó y finalmente se absolvió en un caso de uno que le estaban agrediendo y cuando ya estaba siendo agredido y cuando ya le pega la paliza saca un arma y acuchilla a uno de los que le está agrediendo. En ese caso realmente, es decir, dependiendo si ha habido una agresión clarísima inicial donde él no ha participado, pues no estaríamos ante una riña, sino ante una legítima defensa. Pero como digo, depende. ¿Más? Bien, pues pasamos entonces, no sé si tenéis alguna pregunta más de la legítima defensa. ¿Alguna pregunta más de la legítima defensa? No. Bien, pues pasamos entonces al cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, oficio o cargo. La primera pregunta es si esto debería recogerlo el Código Penal, si es necesario que recoja el Código Penal esta causa de justificación. Sí. ¿Sí? ¿Y si no la recogiera? Pues podría dar lugar a abuso del poder, ¿no? Por parte de... Que los policías podrían llegar a la comisaría y sería una caución, por ejemplo. En principio, es decir, el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo es una redundancia que está en el Código Penal, porque lo que está permitido en ningún momento está prohibido, ¿vale? Y por tanto no es necesario. En mi opinión es una redundancia y no es necesario que esté en el Código Penal. Lo que quiero decir cuando digo que no es necesario es que esté regulado expresamente. Evidentemente que hay que recoger el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo, pero en principio no es necesario. Si no estuviera en el Código Penal esa eximente, un policía que actúe conforme a derecho realizaría unas lesiones cuando tenga que utilizar la fuerza para un determinado momento para salvar bienes jurídicos o en el ejercicio de su derecho. No. Cuando uno actúa en el ejercicio de su derecho, actúa en el ejercicio de su derecho. ¿Se entiende? ¿Vale? Por tanto, en realidad es una redundancia. ¿Vale? Lo que pasa por el principio de legalidad, el principio de coherencia y la función de última ratio, bueno, pues se incluye en el Código Penal. Bien, el ejercicio legítimo de un derecho hay que diferenciarlo o hay que relacionarlo a la vez con el tema del derecho de corrección y con las vías de hecho. Esto es importante. Es ejercicio legítimo de un derecho el ejercicio legítimo de un derecho. Es decir, ejercer un derecho en un Estado democrático y social de derecho tiene unos determinados cauces. Por tanto, no hay ejercicio legítimo de un derecho cuando yo me salgo de los cauces para hacer algo a lo que tengo derecho.
Imaginemos que una persona, el supuesto prototípico, una persona que no le pagan el alquiler, desde hace tiempo no le pagan el alquiler, y entonces como no le paga el alquiler, va a la casa, cierra la casa, sella la cerradura, etcétera, etcétera, e impide que el arrendatario acceda a la casa. ¿Eso es el ejercicio legítimo de un derecho, sí o no? No, eso son vías de hecho. Y desde luego no tiene que ver con el ejercicio legítimo de un derecho. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva legal se establece un procedimiento para el cual alguien no paga un alquiler. Y por desgracia son esas, o por bien, mejor dicho, son esas las que hay que seguir y no las que nosotros consideremos, ¿vale? Lo digo porque es importante comprender que estamos hablando de ejercicio legítimo de un derecho y no ejercicio de un derecho de forma distinta a la que establecen los cauces, ¿vale? La violencia por parte de la autoridad pública y el problema de los mandatos antijurídicos obligatorios en relación con el cumplimiento de un deber son los supuestos quizá más importantes o más significativos dentro del ejercicio legítimo de un derecho, que además está mucho más explicado en el manual. En cuanto a la violencia por parte de la autoridad pública, que son los supuestos que más nos vamos a dar aquí, que más nos vamos a encontrar, están regulados en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establecen como requisitos la necesidad racional de la violencia y la adecuación proporcional al hecho. Quizá el artículo 5.2, es decir, sea el más significativo en cuanto al uso de armas. Dice: solamente deberán utilizarse las armas en situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. De nuevo volvemos a tener aquí exactamente lo mismo. Es decir, la oportunidad y la proporcionalidad se analizan desde un juicio de racionalidad en relación con, en este caso, la defensa por parte de la autoridad pública con los bienes en peligro. ¿Significa que eso, que un policía puede disparar, por ejemplo, a un ladrón cuando es la única forma de hacerlo, sí o no? Pues no. A un ladrón, es decir, cuando no hay riesgo o peligro para su vida, su integridad física, la de terceras personas, solo en el caso de que se entendiera que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Y en principio no creo que suponga un grave riesgo para la seguridad ciudadana en el caso de que se trate, por ejemplo, de un hurto. Si es un robo con violencia o intimidación, ¿podría? Sí, es decir, dependerá de qué significa el ladrón, de qué esté haciendo, de que lleve armas, de que en definitiva se pueda interpretar que exista un riesgo para la seguridad pública, conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. ¿Es necesario además que exista una agresión ilegítima? Pregunta. ¿Para que pueda haber esta utilización? No, puede ser un estado de necesidad. En principio el Tribunal Supremo entiende que sí. En el caso de que sea un estado de necesidad, sería un estado de necesidad, no el ejercicio legítimo de un derecho de deber, oficio, cargo. ¿Vale? En principio el Tribunal Supremo entiende que sí, se puede dar incompleta, si no, es decir, sería completa. En principio yo creo que lo lógico es entender que sí, ¿vale? Que tiene que ser una agresión ilegítima. Pero entonces cuando la policía carga a una manifestación, por ejemplo, no hay ningún tipo, bueno, hay agresión directamente hacia ellos, no hay. Están en la vía pública y cargan. Una agresión ilegítima, ¿qué es? Un ejercicio, una realización de un hecho típico y antijurídico. Si la policía carga contra una manifestación que no esté realizando ningún hecho típico y antijurídico, habría, es decir, ejercicio legítimo de derecho, ¿sí o no? No, bien. Entonces, ¿cuándo se produce eso? ¿Cuándo? Cuando empiezan a coger los cócteles Molotov y empiezan a tirar o empiezan a tal, o cuando ¿qué? O cuando se ponen en un sitio y hacen una ocupación de un sitio. Entonces hay es decir, hay que un ejercicio legítimo que tiene que ser que proporcional. Si para producir la desocupación vas a producir lesiones gravísimas o vas a producir la muerte de alguien, ¿puedes hacerla? No. Es decir, de nuevo volvemos a que los principios de congruencia y oportunidad y proporcionalidad sean la utilización de los medios en relación con los bienes jurídicos que se van a proteger y los que se van a lesionar. Puede ser. Hay una chica en Barcelona que perdió un ojo por culpa de una pelota de goma cuando era manifestante. Sí, ese caso lo hemos visto. Ahí lo que hay es una negación, además, de que se utilizaran esos medios. Por ejemplo, utilizar pelotas de goma contra personas, tal puede ser un medio proporcional. No, porque aparte es una manifestación
manifestación pacífica, se estaba atentando contra civiles que realmente no estaban haciendo ninguna agresión ilegítima. Tampoco no era ninguna ocupación, ni estaban tirando cócteles molotov, ni era nada. Simplemente que molestaban en ese momento al gobierno. Y la delegación del gobierno mandó callar. ¿Qué digo? Bueno, tal y como tú lo has explicado, si la interpretación es esa, si la interpretación de los hechos es esa, estoy totalmente de acuerdo. No lo sé, da la impresión de que sí, está cerca de ahí, sí. Y da la impresión de que no, es decir, en ese caso no existía una necesidad de utilizar esos medios violentos y en cambio sí que tienen un peligro para producir lesiones y por tanto estaríamos hablando de un hecho no justificado. Sí, eso pasa. El tema de los mandatos antijurídicos obligatorios lo explicamos en clase y además tenemos que parar ya, ¿vale? Pero bueno, la realización de la conducta debida infringe el bien de alguna persona, si se puede negar a cumplir la orden o no. Ya hablamos de los mandatos antijurídicos obligatorios, hablamos del tema de los tiradores del muro, el tema de Lasa y Zabala, y de lo complejo que resulta, es decir, la interpretación de la legalidad por parte de quien está sujeto a una determinada, es decir, jerarquía, que puede hacer que la legalidad se interprete totalmente en relación con la jerarquía. En principio no existen los mandatos antijurídicos que sean obligatorios. El problema es, de nuevo, la interpretación de que la persona tenía la capacidad para comprender que el mandato que seguía era realmente antijurídico. Si existe una comprensión de que el mandato es antijurídico, en este caso no existe nunca el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo. ¿Vale? Y después nos queda, bueno, dos casos que son muy interesantes, son lo de los tratamientos médicos quirúrgicos y los casos del ejercicio de la abogacía. Los del tratamiento médico quirúrgico porque se relacionan con un elemento muy importante, que es el tema del consentimiento. Es decir, es cierto que el tratamiento médico quirúrgico desde un punto de vista, digamos, de causa de justificación, se puede interpretar también desde una perspectiva del estado de necesidad. Es decir, cuando yo hago un determinado tratamiento, extirpo una determinada parte o hago una determinada operación lesiva o dañina, pero para producir la salvación de un bien mayor. Sin embargo, hay que relacionarlo con los protocolos del consentimiento informado, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en última instancia es posible que, es decir, haya cierta disponibilidad cierta por parte del sujeto con relación con ciertas partes de la salud y que, sin embargo, haya cierta indisponibilidad también por parte del sujeto, con lo cual es necesario seguir los protocolos de consentimiento, porque en ese caso también se elimina la tipicidad siempre que sea, es decir, consentimiento y siempre que además entre dentro del plano de la legalidad, porque, por ejemplo, no se puede consentir finiquitar la vida. Y en cuanto al ejercicio de la abogacía, hablaremos otro día de este tema, pero también, es decir, en principio los abogados y otras profesiones tienen determinados derechos que siempre que se ejerzan de esa forma y no se extralimiten, pues pueden hacer que determinadas acciones no supongan una participación o una intervención delictiva punible.